Os incitaba a los muchachos de poder estar metiéndose en aprender a vender, porque es la única manera de poder emprender. Tenía el negocio de producción audiovisual, luego migré a los eventos corporativos. Y luego lo de los drones, pero viene la pandemia y me transformó detectando una necesidad, una expertise que ya tenía, una habilidad y que estaba la gente dispuesta a pagar por ello. Sí. Y además aportaba un valor. Empecé a transmitir funerales por YouTube durante la pandemia. Oye, ¿cómo te está yendo en el negocio que tienes? Bien. Yo pensaba, pues el único jodido soy yo, porque a mí no me está yendo tan bien. Creo que Fuck Up Nights es algo para poder hablar del fracaso, de nuestros errores y aprender de los errores también del otro. Es bueno el producto, tiene las habilidades, le estás dejando un beneficio al mundo y si la gente está dispuesta a pagar por ello. Y si no cumple con esos 4 ingredientes, está destinado al fracaso. Sí. Todos deberíamos de aprender a vender. No estoy diciendo que te dediques a las ventas, sino que aprende a vender para que de manera natural logres conseguir tus objetivos. En sus momentos en los 90s, la gente presumía en su currículum manejo de Windows. ¡Wow! ¡Qué eminencia! Y ahorita somos competitivos con nuestra profesión y por ende acompañado con un dominio de herramientas de inteligencia artificial. Hay que aprender a delegar, aunque no tengas gente a tu cargo, porque se lo vas a delegar a la inteligencia artificial. Nos sale más barato su sueldo por las licencias que pagamos. Trabajan 24/7. ¿Y sabes qué es lo mejor? Jamás te van a mandar a conciliación. Ahora el humano va a poder gozar de horas adicionales para tiempo personal gracias a estos colaboradores digitales. Adopten la inteligencia artificial, no pierdan la parte humana de interactuar y sobre todo vender lo vamos a hacer desde el momento que nacemos hasta el último momento que Dios nos dé vida. En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigos, amigas, bienvenidos a Hablando de Negocios, el blog que les trae información interesante. Y hoy tenemos a un invitado que nos va a hablar de cosas actuales. Nos va a hablar de ventas, de liderazgo, de emprendimiento y de inteligencia artificial. Él es Chava Rax. Bienvenido, Chava. Gracias por participar en Hablando de Negocios. Saúl, muchísimas gracias. Lo que nos ha unido, las amistades rotarias. Entonces me da muchísimo gusto que me des el espacio, estar participando dentro de tu programa. Hombre, es un honor que nos visites. ¿Nos podrías dar, Chava, una breve semblanza de tu preparación? ¿Cómo es que llegaste a estos andares actuales? Sí, cómo no, claro. Yo soy ingeniero mecánico administrador. Ya. Jamás ejercí como ingeniero. Y van a decir, oye, ¿por qué estudiaste ingeniería? Por 2 razones. Una, por un lavado de cerebro de mi papá. Ya. Que decía, no, es que el ingeniero. Y pues bueno, ahí fui. Pero sí estuve convencido en la estructura mental que quería adquirir, de ingeniármelas, tener pocas variables, querer cierto resultado y poder ingeniármelas para poder hacer eso. Entonces estudié ingeniero mecánico administrador en la Universidad de Monterrey y tomé varios cursos de liderazgo, de negociación, de ventas en Roma, Italia, en República Checa. Perdón a los checos que perdieron, pero sí. Ahí les mando un saludo a mis amigos de por allá. Y me especialicé mucho en la parte de negocio, poder hablar el idioma ingenieril para poder estar comercializando cuestiones de la industria. Ya. Siempre tuve la inquietud, pero desde muy chavo empecé a leer libros de negociación, de ventas. Lo tengo que mencionar porque es parte de mi historia. Estaba en el mercado negro de las tareas desde secundaria. Entonces vendía tareas y bueno, pues así fue como me empecé a meter mucho en las ventas. Me ha gustado siempre vender. Cierto, qué bien, qué bueno. Gracias, Chava. También te conocen te conocemos como conferencista, emprendedor, especialista en ventas y en inteligencia artificial. ¿Qué es lo que más te apasiona de lo que haces, Chava? Mira, fíjate que yo soy muy ñoño, soy muy geek, me encanta toda la tecnología, la innovación. Y hay algo que yo siempre he dicho, que voy a hacer negocios con mis hobbies, dentro del ecosistema de mis pasiones. Entonces siempre me ha gustado las cámaras, las computadoras, las transmisiones en vivo, me gusta mucho la música. Entonces empecé desde muy chavo a ver qué podía hacer para poder comercializar algo de lo que me gusta. Entonces a los 18 años emprendí mi primer negocio, que era ser DJ en las fiestas de la universidad. Ah, bien. Empecé a comprar mis cosas dentro de bocinas, micrófonos, luces y demás. Y pues muy padre porque podía estar estudiando
y trabajando los fines de semana. Claro. No perderme de la fiesta, que es algo padrísimo de la etapa de estudiante, estar en la fiesta. Sí. Y bien padre tener el control de lo que era la fiesta, al uno tener el control de la música, ¿no? Entonces me gustaban mucho mis aparatos de DJ, me gustaba mucho la música, me gustaba la fiesta y me gustaba pues, el negocio. O sea, qué mejor que ganar dinero haciendo algo. O sea, nadie le pagan por andar de fiesta. Y a mí me gustaba mucho esa parte y me empecé a involucrar mucho en la parte de producción. Y en algún momento me invitaron de la prepa en la que yo estaba, oye, ¿pudieras darles una plática a los muchachos de cómo emprendiste cuando estabas aquí de estudiante? Y de una plática, siempre me ha gustado la oratoria. Y de una plática les gustó, empecé a dar otra plática y así sucesivamente. Y a los 20 años más o menos empecé a dar pláticas de mi historia de emprendimiento, o sea, sin ningún tema en específico, simplemente mi testimonio como tal. Y luego, pues como en mis pláticas daba ese pequeña pizca de la parte comercial, pues incitaba a los muchachos de poder estar metiéndose en aprender a vender, porque es la única manera de poder emprender. Sí. Entonces, saber a vender, todo emprendedor tiene que saber ser un buen vendedor. Y por ahí empezó toda la parte de las pláticas. Ya. Qué bien, qué bien. Cuando estudiabas ingeniería, ¿imaginabas que tu camino terminaría llevándote al mundo de las ventas, el liderazgo, el emprendimiento y la inteligencia artificial? Mira, la inteligencia artificial no, porque en ese momento, aunque ya existía, porque la inteligencia artificial lleva 60 años de existir. Cierto. No la conocía. Entonces, sí, yo sabía que quería estudiar ingeniería por la estructura mental, pero no para estar en la planta, no para estar en la parte técnica de la ingeniería. Sí me imaginaba que iba a estar en la parte comercial. Sí tenía muy claro que yo quería emprender, no sabía exactamente qué, ya después de terminar la carrera. Nunca me imaginé lo de la inteligencia artificial. Y algo que fue un parteaguas muy fuerte fue que a pesar de que ya tenía yo mi negocio, emprendí un negocio que tiene que ver con los drones. Sin embargo, tenía el negocio de producción audiovisual, que era toda esta parte de eventos. Luego migré a los eventos corporativos. Y luego lo de los drones, pero viene la pandemia y me transformó. Y dato curioso que no te platiqué porque quería dejarlo como sorpresa, es que empecé a transmitir funerales por YouTube durante la pandemia. Ahí empieza mi parte de ingeniería y dices, oye, no tengo eventos, no tengo la parte de la construcción, que es lo que hacemos con los drones, también la clausuraron en la pandemia. ¿Qué hago? Y en eso murió la abuelita de una muy amiga mía. Y me dice, ¿tú qué le sabes a la tecnología? Ayúdanos a transmitirlo por Zoom. Ya. Dije, déjame hacer un experimento y si me sale, lo mantenemos. Y si no, pues ya, porque estaba muy restringido. Sí. Y ahí fue donde me las ingenié, vuelvo a la parte ingenieril, para transmitir funerales por YouTube. Y durante 3 años, del 2020 al 2023, transmitimos como unos 500, 600 funerales. Vaya. Fui a misa más veces en 3 años que toda mi vida. Así te la dejo, Saúl. Entonces, no creas que me encantó, pero tenía que ingeniármelas para poder sobrevivir y mantener las nóminas, mantener todos los gastos fijos, tanto personales como de la empresa. Y había una necesidad. Había necesidad de ir y una oportunidad. Y una oportunidad. Y era una venta bien diferente a la que estaba acostumbrado, porque es una venta demasiado sensible. Cierto. La pérdida de un ser querido, haya sido por cuestiones naturales o por el suceso de la pandemia. Sí. Y emprendí un negocio de transmisión en vivo, de funerales específicamente. Ya. Y dices, oye, ¿cómo se te ocurrió? Detectando una necesidad, una expertise que ya tenía, una habilidad y que estaba la gente dispuesta a pagar por ello. Y además aportaba un valor en la sociedad. O sea, no se trata nada más de ganar, sino también aportar valor a quien está contratando el servicio. Cierto. Sí, porque la gente no podía asistir, pero sí podía, o sea, no es hacer presencia, pero físicamente, pero sí lo podía hacer a distancia. Eso, qué importante, qué buen negocio. De veras que es una sorpresa para mí. Sí, y llegamos días a tener hasta 5 misas en un solo día, una tras otra, a veces en el mismo lugar, a veces en otros lugares. Entonces, tuve que hacerme de un sistema. Ahí entra mi parte de ingeniería. ¿Cómo hacer para reducir tiempos y movimientos de instalaciones y practicidad para poder transmitir, desinstalar, irnos a la otra parroquia a transmitir? Y así una tras otra, con decirte que durante ese tiempo, eso fue lo que pagó mi boda. Entonces, tengo clientes en el más allá, prácticamente. Qué bien, qué interesante, de veras. Mirando hacia atrás, ¿qué experiencia consideras que marcó un antes
y un después en tu vida y qué aprendiste de ella. Mira, fíjate que justamente este ejemplo fue el que me dio mucho aprendizaje. Uh-huh. Sé que me puedo reinventar. No pensé que me pudiera reinventar en tan solo unos cuantos meses. Vi que creer en uno mismo va a funcionar porque va a funcionar. A lo mejor no va a funcionar a la primera, pero tengo que hacer adecuaciones. Uh-huh. Y ese aprendizaje del saber detectar oportunidades en el momento oportuno y sobre todo crear algo que no existía, no es como que había mucha competencia en ese entonces. El antes y el después aumentó mucho mi autoestima y mi fe en mí mismo, ni se diga de Dios, y más porque fue mi socio, o sea, pues me la pasaba ahí en la iglesia muchísimo tiempo, y sin entrar en la parte tan eclesiástica, creo que el creer en uno mismo, el saber que salgo porque salgo adelante, ese fue un antes y un después. Y la pandemia me cambió la perspectiva en el, sé que puedo crear algo sin nada, pero siempre aportando un valor. Creo que esa es la parte que me transformó bastante hace ya 6 años. Cierto, muy bien. Gracias. Fuiste representante de Fuck Up Nights. De Fuck Up Nights, sí. Fuck Up Nights. Un movimiento que promueve aprender de los errores. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de nuestros fracasos? Mira, te tengo una pregunta, Saúl. O sea, date cuenta y vamos a hacer una reflexión. Cuando vamos a un networking, así cuando vamos a conocer gente en esos eventos de negocio, a todo el mundo le preguntan, oye, ¿cómo te está yendo el negocio? Casualmente a todo el mundo le va bien. Todo el mundo pregunta, bien, contesta, bien. Oye, ¿cómo te está yendo en el negocio que tienes? Bien. Yo pensaba, pues el único jodido soy yo, porque a mí no me está yendo tan bien. Y le preguntabas al otro y al otro, y a todos les iba bien en esas reuniones. Cuando yo de repente detecté a 2 o 3 personas que decían bien, y yo sabía que les estaba yendo mal. Porque siempre pretender que nos está yendo bien y nunca presumir, decir, estoy arrastrando la cobija un poquito, estoy sudando gacho y no sé por dónde darle. Y ahí es donde en verdad, cuando uno toca a fondo, que se demuestran la resiliencia, los verdaderos amigos que te echan la mano, en donde sacas un lado tuyo que a lo mejor no conocías. Yo estaba en pandemia, me di cuenta que no tenía ahorros por más de 3 meses para poder subsistir en el negocio y en mi vida personal. Entonces, Fuck Up Nights en su momento, cuando yo lo dirigía, todavía sigue existiendo, ya está siendo dirigido por otras personas, es hablar del fracaso. ¿Cómo la regué? ¿Cómo perdí dinero? ¿Cómo seleccioné mal un socio? ¿Cómo le aposté a un producto o servicio que a lo mejor sonaba tan maravilloso? Porque todo negocio en Excel se convierte en negocio millonario. Pero en la realidad pasan otras cosas. Y nadie dice cómo tuvo el error, porque casi todos tememos a ser juzgados de manera negativa. Cierto. Y yo siempre digo, a ver, me quedé en menos mucho en la pandemia. Y no veía para cuándo. Y se vale decirlo. Porque creo que las historias que más valen la pena es cómo uno pudo salir de la adversidad y no tanto siempre estar platicando de cómo estabas en la cumbre, ¿no? Cierto. Bien. Gracias. ¿Recuerdas algún rechazo que te haya afectado especialmente y que te hiciera cuestionarte si deberías seguir adelante? Pues mucho rechazo de muchas mujeres en la fiesta, eso es puedo decir. Sí, pero es un gran ejercicio, ¿eh? Es un gran ejercicio atreverse porque, como dicen, el no ya lo tienes. Sí. Rechazo de muchas chavas que dicen, está bien guapa, me voy a acercar y pues te mandan a la goma. Rechazo de que de repente vas con una empresa grande y a lo mejor te ven muy pequeño y te mandan por un tubo. Creo que el rechazo es parte de la historia de cualquier emprendedor, ni se diga del vendedor. Cierto. Pero ¿por qué contamos, y volviendo y uniendo los temas, por qué contamos más cuando vendemos y no contamos cuando no vendemos? Yo puedo decir y podría declarar que la gente miente, que dice que tiene un mayor porcentaje de bateo que de ponches o de fouls. Por lo tanto, puedes hablar de cuando no te aceptaron una cotización, puedes hablar cuando te rechazaron la cita, te rechazaron tu producto y no ganaste en una licitación. Se vale decir, pero yo no conozco a nadie que de 10 cotizaciones cierre 10. Sí, proyectos que valen la pena. A lo mejor es un producto que ya se está vendiendo, sí, pero
de un proyecto que de 10 cierre 10, un 100% de cierre, no existe. Cierto. Y lo asimilo mucho con el béisbol, que me encanta el béisbol. ¿Qué porcentaje de bateadores, incluso los más profesionales, tienen un porcentaje arriba de 500, de punto 500? Pues, Todos están, los buenos están en punto 30 y tantos, cierto. o punto 300. 300, sí. Entonces, pues un 30% es muy bueno. ¿Y el otro 70%? Fracaso, rechazo, simplemente ignorado. Entonces creo que Fuck Up Nights es algo para poder hablar del fracaso, de nuestros errores, y aprender de los errores también del otro. Porque si los compartes, no hay que esperar que uno se equivoque. También puedes aprender del otro y dices, si ya se tropezó, pues que valga el trancazo por todos, ¿no? Entonces, pero no hay que caerse uno mismo para solamente aprender. Ya nos has comentado algo, pero ¿podrías ampliar la diferencia entre fracasar y rendirse? El aprendizaje, hacer conciencia del aprendizaje. O sea, fracasar per se es, te caíste y ahí te quedaste tirado. Y no le sacaste provecho. Si ya dolió la experiencia, veamos qué le podemos sacar de positivo, en el sentido de aprendizaje. Pero en la parte de no rendirse es, ok, pues di el paso derecho, no fue por el derecho, tenía que ser por el paso izquierdo, hice este movimiento, no era por ahí, y es darle, y darle, y darle. Un fracaso sin resiliencia o un fracaso sin aprendizaje es un fracaso per se, puro. Un fracaso con aprendizaje es un paso más cerca al éxito. Y como dice mi tocayo Chava Iglesias, del Club de Cuervos, de esa famosa serie, que Walter Bazar decía, el éxito está pavimentado de fracasos. Cierto. Entonces ese camino, vamos a fracasar y hay muchas piedras que estar haciendo a un lado. Bien. Muy buenas ideas. Gracias, Chava. ¿Qué error observas con mayor frecuencia en quienes deciden emprender por primera vez? Enamorarse de su proyecto. Creer que su hijito es el más bonito del kinder. No, probablemente no lo es. O sea, tienes tanto enamoramiento. Claro, tú lo pariste, tú lo creaste, tú vino de tu cabeza y lo hiciste realidad. Y sí, les digo, y ahorita que tengo poco de ser papá, acabo de cumplir 3 años de ser papá y otro niño de 1 año, pues sí, tu niño es el más bonito. Pero hay bebés feos. Hay emprendimientos feos, hay emprendimientos que están destinados a fracasar y no necesariamente porque sea un mal producto, pero hay una mala comercialización y la gente se enfoca tanto en crear el producto perfecto y no en solucionar el problema perfecto. Sí. Entonces dicen, es que mi producto, wow, a lo mejor para ti, pero no viste si hay mercados, si están dispuestos a pagarlo y como dice la regla de Ikigai, esta filosofía japonesa, es bueno, o sea, es bueno el producto, tiene las habilidades, le estás dejando un beneficio al mundo y si la gente está dispuesta a pagar por ello. Si no cumple con esos 4 ingredientes, está destinado al fracaso. Por ende, todo emprendedor que está sumamente enamorado y no le ve el lado feíto de su niñito, que ese es un negocio, va a destinarse al fracaso en una alta probabilidad. Ya. Y vaya, en términos generales es el fracaso sí está presente, o sea, no va a pasar, sí. Va a pasar, pero hay que itinerar, hay que corregir y hay que ir recalculando, ¿no? Claro, qué bien. Muchas personas ven las ventas como algo incómodo o agresivo. Para ti, ¿qué significa realmente vender? Transmitir una emoción. Ya. Transmitir una emoción para poder proyectar un futuro más prometedor bajo la base de un producto o un servicio. Estamos vendiendo futuro. Todo el tiempo estamos vendiendo futuro. Entonces, si yo quiero venderte, vamos a suponer que quiero venderte este artefacto, yo voy a tratar de transmitirte la emoción de cómo te visualizas en algunos minutos, en algunas semanas o meses, cuando ya lo adquieras. Mi labor es transmitirte esa emoción y que tú crees una imagen del futuro ya con el producto, sin tu problema que tienes actualmente y que esto lo puedes solucionar, o si tienes una necesidad o un capricho, satisfaciendo ese capricho. Cierto. Entonces, todos vendemos. Desde convencer al cuate de ir a la tienda de la esquina por algo. Oye, vamos por unos taquitos, ¿cómo ves? Eso ya es vender. El niño está vendiendo por adquirir el juguete favorito de la tienda o de su casa. Todos vendemos por naturaleza, pero pocos vendemos por conciencia. Y ahí viene la diferencia.
Ya. Y cuando lo hacemos consciente es cuando empieza la incomodidad. Ay, no, ¿qué va a pensar de mí? Ay, no, pues véndele. Todo el mundo se vendió al momento de ser contratado. Vendiste Cierto. tu persona, vendiste tu expertise, vendiste tu tiempo. Entonces, Así es. todos vendemos, nada más que pocos hacemos conciencia de eso. ¿Crees que toda persona debería aprender a vender? O sea, tomar conciencia de eso, aunque nunca trabaje en un departamento comercial o... 200%. La mayoría de la gente que aunque no esté en un tema comercial, pero esté en un tema, en el departamento que quieras, que adquirió una responsabilidad de gerencia o director de cierto departamento, es porque se supo vender, porque sabe vender ideas a su equipo que dirige y entra la parte de liderazgo, y sobre todo porque sabe emocionar a la gente, porque le apasiona. Entonces, es bien diferente cuando alguien te vende con cierta emoción a que alguien te quiera ofrecer un producto todo apático. Cierto. Todos deberíamos de aprender a vender. No estoy diciendo que te dediques a las ventas, sino que aprende a vender para que de manera natural logres conseguir tus objetivos, logres conseguir lo que siempre estás buscando. Cierto. Qué bien. Gracias. Buenas ideas. Desde tu experiencia, ¿qué pesa más en una venta? ¿El producto, el precio o la confianza? El vendedor. Y ahí está la confianza. Ya. Sí. Porque si el vendedor no se sabe hacer una buena jugada de ventas con la ética y la moral, no se vale vender cosas que no vayan a servir. Entonces, puede ser un producto de medio término, pero es un excelente vendedor, lo va a vender. Y si sabe que ese producto de medio término le va a dar la solución, le va a vender eso. Voy a confiar que él me está dando porque al final somos asesores, somos expertos. Y me estoy basando en el que compra, se está basando en lo que él me va a recomendar. Habrá vendedores con poca ética que quieran vender un producto más caro para comisionar más cuando el cliente no lo necesita. Y ahí es donde se rompe la confianza. Respondiendo a la pregunta per se, es la confianza que viene en el vendedor. Y luego ya podrá venir la confianza de la marca del producto, la confianza de la calidad, la confianza en que sea el precio justo, pero todo se basa en la ética y la moral de la confianza. Cierto. Muy bien. ¿Cuál ha sido la mejor venta de tu vida, Chava? Aún cuando no esté involucrado el signo de pesos. Mi cuerpo, mi ser, con mi señora. Sí. Es la mejor venta que he tenido, decirle que este muñeco iba a ser de ella. Y literal, porque ella manda. Entonces, la mejor venta es vender tu persona. Y esa ha sido mi mejor venta porque yo me casé a ciegas en el sentido de que ella no conocía mi parte social, porque nos conocimos a unos meses de pandemia. Ya. Entonces, yo le dije, no, mira, no es bajarle el cielo y las estrellas, pero sí creo que mi mejor venta ha sido venderme ante mi mujer, porque pues, le dije quién era, fui genuino y confía en mí, qué tengo que ofrecer, qué calidad de producto, cómo voy a crecer y un plan a futuro, pero ella no lo podía ejemplificar en la parte social o interactiva porque no estábamos socializando en esos momentos. Cierto. De hecho, hubo gente que conoció de mi lado, de mis amigos, cuando nos casamos, que nunca los había visto. Y si yo no sé si eres el que incita a la fiesta, si eres el aburrido, si eres el de que se queda en casa, qué tan familiar eres. Estoy confiando ciegamente. Entonces, ¿cómo vender sin pruebas? Para mí fue con mi señora. Ya. Esa fue mi mejor venta. Qué bien. Y me sigo vendiendo diario, ¿eh? Sí, ¿verdad? Porque, tendrás más años de experiencia, pero el matrimonio es una venta diaria. Cierto. Que tienes que enamorar al cliente, que tu cliente es su pareja, que sigue teniendo el mejor producto y que no vaya a haber otro mejor producto allá afuera con mejor oferta. Muy buena descripción. Gracias. ¿Cómo han cambiado las ventas desde que la llegada de las redes sociales y la inteligencia artificial recientemente? Yo creo que es más fácil. Es más fácil siempre y cuando lo hagamos de manera profesional. Porque antes uno tenía que pagar un ojo de la cara. Recuerdo que mi papá pagó por media plana en un periódico, por no decir marcas. Y cuando supe cuánto le costó, dije, ¿cómo le costó eso?
Entonces, creo que es más fácil porque ya el presupuesto puede ser redirigido a cierto público, más certero. Está en manos de todos, o sea, es accesible, no tenemos que hacer tantos requisitos con las redes sociales y ni se diga con la inteligencia artificial para un procesamiento de información. Antes se tenía que hacer una junta de análisis y a ojo de buen cubero hacer una hipótesis según los expertos. Ahora creo que es más fácil porque le podemos vender al otro lado del mundo. Sí, y antes de venderle al otro lado del mundo, pues ¿cómo? Si uno le pensaba para hacer llamadas de larga distancia porque eran carísimas, sí. Ahorita en cualquier momento yo puedo estar hablando tanto con proveedores como con clientes, y la parte logística, que aquí es donde atribuyo más, es mucho más fácil. Claro. Antes la gente no vendía hacia las afueras por la parte logística. Ahora sí nos atrevemos a vender porque ya no hay barreras. Cierto. Las barreras las trae uno acá, pero si le movemos tantito, fácil llegamos a los clientes indicados. Ya. Entonces, creo que es muchísimo más fácil. Sin embargo, depende de uno ponerse las pilas para aprender. ¿Cómo? Cierto. Bien. Gracias, Chava. ¿Qué habilidades comerciales consideras que serán indispensables durante o para los próximos años? Número 1, la parte digital de tener marca personal. O sea, que la gente... Yo te pregunto, Saúl, cuando la gente habla de Saúl, dicen Saúl, ¿el de qué? ¿Con qué te identifican, Saúl? Sí. Bueno, pues el impresor en el Exacto. caso, sí. Nos ponen ya una etiqueta según la actividad que gestionemos. Entonces, ya hay una marca personal de Saúl que relacionan un producto o un servicio con tu nombre. Creo que la habilidad ahorita es poder proyectar, tanto en redes sociales como en la parte personal, qué quiero que sepan de mí allá afuera. Habrá cosas que no es necesario anunciar, cosas muy personales, pero hay cosas que tenemos que gritar hacia allá afuera que asocian mi nombre con qué producto, con qué temática, con qué expertise, para poder decir, tal persona es el que vende tal. Que venga la palabra o la necesidad y rápido la gente piense en tu nombre, asocie como si fuera casi un sinónimo. Entonces, la habilidad de desarrollar marca personal, número 1, como es hacer contenido digital como este. Número 2, no olvidar la parte humana. Cada vez van a haber menos que puedan socializar o tener una interacción verbal presencial. Y creo que eso se pueden diferenciar en un futuro, cuando antes era lo más normal. Pero cada vez hay una mayor escasez referente a la parte humana, a la parte presencial, a la parte interactiva real, no virtual. Cierto. Y la última es incorporar el uso de la inteligencia artificial. En sus momentos, en los 90s, la gente presumía en su currículum manejo de Windows. ¡Wow! ¡Qué eminencia! 2000s, el diferenciador en un currículum de una persona buscando trabajo era manejo de Office. Y que ni fuera experto en Excel manejando tablas pivote, porque sí hay que contratarlo, y hay que pagarle más. Sí, ¿verdad? Ahorita, si uno pone manejo de Outlook, manejo de Office, ya se vería ridículo. O sea, ya se da por default que uno sepa utilizar su correo electrónico, que sepa utilizar una computadora, sin importar si sea Windows o Mac. Luego viene la época del 2010 por ahí, que no solamente el inglés, tenemos que tener un tercer idioma. Y la gente ahí andaba en friega. Primero hubo la moda del chino mandarín, y luego hubo la moda del alemán, japonés, y luego pues con Pescorea aquí a la vuelta de la esquina, pues con el coreano. Ahorita, ninguna de esas, ni se pone en el currículum porque ya se espera que hables por lo menos un inglés. Y 2, ya se espera, o ya estamos en la época de 2027, ya no te puedes dar el lujo de llegar con un currículum a decir, ejerzo esta profesión, y te van a preguntar, ¿y qué herramientas de inteligencia artificial usas para tu profesión? Sí. Y si uno dice, no, pues ahí le meto a ChatGPT, el gratis. No, o sea, tenemos que tener un fundamento que ahorita somos competitivos con nuestra profesión y por ende acompañado con un dominio de herramientas de inteligencia artificial. Si no, vamos a ser uno más del montón y no vamos a diferenciarnos para ser competentes. Bien, cierto. Está interesante cómo se viene todo. Buenas ideas, sí. Tenemos que estar muy al pendiente de esto. Entre vender, negociar y construir relaciones humanas, ¿cuál consideras la habilidad más valiosa
¿Y por qué, Chava? Yo considero la parte de relaciones humanas porque somos de carne y hueso y tenemos nuestro corazoncito, sí o sí. La gente que sepa entender, empatizar, entender la problemática y el sentir del consumidor es el que va en verdad a sobresalir. Porque el buen vendedor se convierte en el psicólogo de sus clientes, escucha sus problemas, sus necesidades, cómo interpreta la situación que está viviendo para poder ofrecerle una medicina, una solución a través de su producto. Hay un libro que súper recomiendo, yo he leído, podría decir que 10 veces, y lo leo obviamente espaciado, no lo leo así seguido las 10 veces, El cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Buenísimo libro, o sea, de los que siempre recomiendo. Y habla de las habilidades de que la gente debería tener sin importar su profesión, como saber escuchar, saber interactuar, cómo no corregir, porque luego mucha gente quiere tener la razón. Y ahí te enseña cómo dar la razón, aun y que no la tenga la otra persona. Cierto. Y empiezas a hacerte de relaciones porque al final el negocio entre humanos es de humanos. No dudo que vayan a haber máquinas de repente negociando unas con otras. Lo va a haber. El asunto es que siempre va a haber un humano detrás. Cierto. Y si el humano no sabe gestionar a la tecnología, al robot, a la agente artificial, va a ser completamente inhumano. Y al final el que consume, el que se alimenta de los productos, es una persona de carne y hueso. Entonces, ¿qué habilidad? Saber vender, saber utilizar la inteligencia artificial, saber negociar, definitivo, saber relacionarte. Cierto. ¿A quién le compra uno? ¿Al de mejor precio? O a lo mejor el otro está ligeramente más caro, pero híjole, qué tipazo, me contesta, me atiende, me da shampoo de cariño, me hace guanaguana, sabe perfectamente cómo necesitar. Es más, cada vez que me voy a comer con él, salgo de buen humor, pero está un 5% más caro que el otro que me aburre. Estoy dispuesto a pagar ese 5% adicional por un excelente servicio. Y eso se le llama relaciones humanas. Sí, eso es, sí sucede frecuente porque además evitas problemas adicionales que luego suelen te sale más caro. Sale más caro. Y la frase famosa, lo barato sale caro. Ahora, un buen vendedor se apasiona junto con sus clientes, vive el problema de sus clientes, lo adopta como para solucionarlo para él mismo. Cierto. Y si no lo hace así, eres uno más. Bien, gracias. ¿Qué ya has citado muchas, pero ¿qué características distinguen a los equipos que logran resultados extraordinarios, además de las que has Sinergia. Sinergia, quitar el ego. Tuvimos un proyecto hace poquito ahí en el estudio en el cual les dije, esto no sale si no nos ponemos de acuerdo y nos damos el crédito cada quien y nos dividimos la chamba, pero el que se cae o el que lo haga mal, nos caemos todos. Órale, va. Salió el proyecto este último en una dinámica que hicimos diferente. Sinergia, saber que podemos cuidar del de al lado. Nadie está delante detrás del otro, nadie está arriba ni debajo. Todos estamos en el mismo nivel, cada quien con su expertise. Y una de las cosas que siempre les digo en ciertas conferencias y talleres es, ¿de qué sirve ser el mejor si el de al lado lo apachurraste, lo empinaste, lo dejaste a un lado, no le diste su crédito? Yo siempre digo, no hombre, te la bañaste con este proyecto. Fueron ellos. O fuimos todos. Digo, también no se vale quitarme la ecuación y no por alimentarme, simplemente es que soy parte del equipo. Claro. Entonces reconocer, estar haciendo buena sinergia y quitar el ego. No, el ego, yo no conozco a nadie que viva del ego. Más que de su propio paradigma de decir, me estoy alimentando para que me nutran. Me decían el otro día, oye, ¿por qué no seguiste con este proyecto? Le dije, porque no deja. Y lo único que hacían es aplaudir y estaba alimentando mi ego. Y dije, pero yo tengo bocas que alimentar. Yo necesito alimentar la necesidad y resolver la necesidad del cliente y no la necesidad del aplauso que yo necesito. Y hay mucha gente que busca el aplauso. Quítense y yo me pongo enfrente para recibir el aplauso. Dejen eso a un lado, no vale la pena. Bien, gracias. Me recuerda a un presidente actual de una nación importante. Estamos viviendo una evolución
una revolución impulsada por la inteligencia artificial, ya no lo has citado. En términos sencillos, ¿cómo explicarías qué es y por qué está transformando pues, los negocios en general? Yo creo que estamos haciendo más con menos, y suena como alguna frase de alguna marca. Sin embargo, está transformando, y yo les pregunto, o sea, es algo tan normal, simplemente la velocidad es diferente. Uh-huh. En su momento, alguna asistente ejecutiva o secretaria utilizaba una máquina de escribir, las típicas Olivetti pesadísimas, ¿no? Sí, sí. Luego vinieron las electrónicas y luego vinieron las computadoras, pero la secretaria tenía que seguir estando detrás del teclado, ¿no? Vino el correo electrónico y los carteros les temblaban las piernas, ¿no? Vino el Uber y a los taxistas les temblaron las piernas. Es una evolución de la era industrial y de la era tecnológica, Cierto. que cada vez vamos a poder tener más resultados con menor esfuerzo. Dentro de los talleres de inteligencia artificial que imparto, tenemos una fórmula o una premisa, es hacer más. Y la letra M, A y S significa mejorar lo que hacemos, acelerar y amplificar lo que hacemos, y sobre todo simplificar. No se vale que estemos trabajando, o sea, a mí se me hace ilógico trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, suponiendo que tenemos un horario fijo, respetable, porque a veces trabajamos muchísimo más. Ay, sí. ¿Qué sería de la diferencia de estar trabajando de 8 y media de la mañana a 1, 2 de la tarde y el resto de la tarde estar disfrutando de nuestra familia, hacer ejercicio, estudiar otra cosa, disfrutar de la vida per se? Podemos y lo vamos a lograr. Entonces, ¿cómo cambian los negocios? Ahora ya las máquinas pueden trabajar con nosotros. Antes trabajábamos con la máquina para poder que nos fuera una herramienta. Cierto. Y era una herramienta per se. Ahora es un cerebro adicional, es expandir. Imagínate que Saúl, ahora existan 5 Saúls. Pero el Saúl humano puede descansar, puede ir de viaje, puede hacer más maratones, puede hacer lo que quiera. Pero los 4 Saúles digitales están chambeando. Y vamos a hablar de los colaboradores. Hay que crear colaboradores digitales. Hay una premisa, y se las comparto, la meta 2030 que tenemos en la empresa, tener 10 colaboradores humanos. Cada colaborador humano tiene 10 agentes artificiales y cada agente artificial tiene 10 cuentas de clientes. Wow. 10 por 10 por 10. 1000 cuentas activas de clientes gestionadas por 100 agentes artificiales por 10 humanos. Y que los humanos trabajen de 8 de la mañana, 8, 8 y media, a 1, 2 de la tarde. Presencialmente tras la computadora, en la oficina, donde quieran, pero que el resto de la tarde no trabajen. Esa es la meta que tenemos como empresa en el 2030. 1000 cuentas de clientes con 100 agentes artificiales, pero solamente 10 humanos trabajando. Podemos amplificar los resultados. Podemos delegar. Y el liderazgo aquí entra enorme. Si un colaborador no tiene gente a su cargo, más vale que vaya aprendiendo liderazgo porque va a tener agentes digitales a su cargo, que no existen, pero sí existen en las máquinas. Y si no lo sabe liderar, virtualmente, se le va a caer el changarro y él se va a llevar la carga de trabajo. Hay que aprender a delegar, aunque no tengas gente a tu cargo, porque se lo vas a delegar a la inteligencia artificial. Cierto. Qué buena idea. Sí, esto va a cambiar enorme. Entonces, no sé cómo te sientas tú, Saúl, respecto, pues, tras tener varias trayectoria como empresario, de la incorporación de la inteligencia artificial. No, sí, eso cambia radicalmente, ¿verdad? Yo empecé a trabajar inclusive en el exterior, en Brasil, en Colombia, por ejemplo, y el comunicarse era lo más barato que había, era el telefax. Sí, claro. El telefax. Hacer una llamada, no, pues una llamada cuando realmente era muy indispensable, pero no se hacían llamadas telefónicas. Entonces, y ahora estar, como tú lo citaste ya antes, conectados con el mundo entero, ¿verdad? Y aquí en la mano, o traes el celular en la bolsa, ¿verdad? Y lo logras. Es diferente a aquellas épocas a lo que estamos viviendo ahora. Y te voy a decir algo importante, y mucha gente a lo mejor ya se lo imaginó, tal vez no. Cuando tengamos, yo le llamo la nómina, porque pues, estamos pagando licencias por las plataformas de inteligencia artificial. Cierto. Y al tener colaboradores digitales o agentes digitales a nuestro cargo, número 1, nos sale más barato su sueldo por las licencias que pagamos. 2, trabajan 24/7.
Cierto. ¿Y sabes qué es lo mejor? Jamás te van a mandar a conciliación. Sí, ¿verdad? Porque no te van a renunciar. Mientras les sigas pagando la licencia, ellos van a seguir trabajando y 24/7 no te piden vacaciones, no hay que darle regalos de posadas, no hay que estar organizando los incentivos y demás, porque son máquinas. Cierto. Pero, ojo, no es que esté mal que nosotros a los humanos estemos haciendo eso. Ahora el humano va a poder gozar de horas adicionales para tiempo personal gracias a estos colaboradores digitales. Cierto. Y si un colaborador humano ya no quiere estar trabajando para cierta empresa, los colaboradores digitales siguen siendo de la empresa. Cierto. Viene algo increíble y que yo estoy súper emocionado porque yo empecé en esto de la inteligencia artificial. Yo no tenía ni idea cómo hacerle para los 15 roles que tengo. Ser hijo de Dios, esposo, padre, hermano, amigo, vecino, cuñado, compañero de béisbol en el equipo que estoy, rotario, y échale todos los roles. Y solamente Cierto. tengo 24 horas al día. ¿Cuándo? Nunca. Cierto. O como dicen, o cargo a la Virgen o trueno los cohetes. Cierto. Pero ahora sí puedo cargar a la Virgen, tronar los cohetes y aparte echarme un champurrado porque puedo tener la inteligencia artificial chambeando por mí. Cierto. Ahora, si nos ubicamos en qué actividades comerciales pueden apoyarse hoy con la inteligencia artificial y cuáles seguirán dependiendo principalmente del ser humano. La primera y la que a mí más me encanta es la respuesta rápida en textos tipo WhatsApp. Habrá clientes, si eres uno de ellos, no lo hagas, pero sé que a veces te gana la emoción. Hay clientes que piensan que sus vendedores son doctores y que si no los atiendes en un sábado a las 11 de la noche, se están muriendo, ¿no? Y habrá industrias que lo ameritan. Pero cuando no hace una buena atención en WhatsApp principalmente, dicen, no me atiende. Pues sí, pero dale chance de descansar al vendedor, también tiene su tiempo personal. ¿Qué mejor que la agente artificial atienda al cliente y que le esté respondiendo los WhatsApps y luego le haga un resumen al vendedor humano nada más para estar al corriente? Ese es número 1, la parte comercial. Número 2, poder prospectar más sin desgastarte físicamente. Oye, investígame por favor, ¿quiénes cumplen con este tipo de características que se pudiera convertir en mi cliente? ¿Cómo poder revivir cartera muerta o cartera empolvada, cartera que está muy pasiva? Bien. Y hacer un programa que no es difícil para poder prospectar, porque sabemos, y dice el dicho, entre más tiros, en algún momento le vamos a dar al pato. Cierto. Por lo tanto, pero pues hacer los tiros cansa. Qué mejor que hacer 10, 100, 1000 tiros en tan solo unos minutos gracias a la inteligencia artificial. Claro. Prospección, atención y sobre todo generación de documentos. Podemos cotizar rapidísimo con la inteligencia artificial. Ya antes, si yo me tardaba, voy a dar un número, de 15 a 20 minutos en realizar la cotización, redactar mi correo y mandarla, Sí. Antes eran 20 minutos, ahorita son 2. Y 2 porque tengo que leerlo nomás para curar que darle el visto bueno. Cierto. Pero conforme vamos entrenando la inteligencia artificial, cada vez lo va haciendo mejor. Ojo, la inteligencia artificial está completamente virgen. Y hay gente que se pelea con ChatGPT. No, así no. No, así no. No es que esté mal, sino no lo hemos entrenado lo suficiente. Sí, ¿verdad? Es como recibir un colaborador nuevo. Pues viene en blanco. Apenas se va a adaptar a las reglas de la empresa. Hay que dedicarle un tiempo para capacitarlo. Cierto. La gente piensa que ya va a saber todo porque es inteligente. No, hay que capacitarlo también. Cierto. Interesante. Está padrísimo y podría estar hablando aquí 5 horas de todo esto porque me encanta. Qué bien. Muchas pequeñas empresas sienten que la inteligencia artificial es algo complejo y costoso. ¿Cómo pueden comenzar a aprovecharla de una manera práctica? Mira, parte del éxito de los talleres y capacitaciones que hemos dado a las empresas es que, y de hecho les llama la atención de que, oye, ¿a qué horas vamos a picarle a la inteligencia artificial? Empezamos con una sección de pensamiento crítico y luego de comunicación y luego ya manos a la obra de la inteligencia artificial. La persona que pueda pensar, inteligencia natural, ¿para qué la queremos? Empezamos a ver, ¿cuáles son tus tareas más tediosas? ¿Cuáles son tus tareas que te quitan más tiempo, que te quitan mucho esfuerzo, estrés, las más demandantes?
y empezamos a pensar qué le queremos delegar, ahí empezamos, ¿no? Y luego pasamos a la parte de comunicación. Si yo les digo mucho a la gente, es que depende cómo nos comuniquemos. Sí. Doy un ejemplo muy sencillo que mi esposa me dice el otro día, no cierres la puerta, ya voy de salida. Yo ya iba rumbo al trabajo, pues yo dejé la puerta abierta. Y luego me habló y reclamándome, ¿qué dejaste la puerta abierta? Y yo, pues eso me dijiste. Y ella se refería a no ponerle el cerrojo, el llave, ¿no? Pero su instrucción fue, no cierres la puerta. Yo ejecuté. Maritalmente yo fui el equivocado, pero técnicamente hice lo que me pidió. Entonces, ¿cómo nos comunicamos si somos en verdad efectivos en nuestra comunicación? Y puedo dar 1000 ejemplos, pero a veces pedimos las cosas y a veces el orden influye. Y un ejemplo muy burdo, perdón que lo diga, pero no es lo mismo, huele a traste, y si lo cambiamos, cambia el sentido. Y la inteligencia artificial es muy literal. Sí. Pocas veces cuestionamos. Y estando aquí en Monterrey, entre nuestros modismos, entre que luego usamos el inglés por andar cerca de la frontera, de ahí medio pochamos, y luego también tenemos nuestros términos regios, pues la inteligencia artificial necesita adaptarse, necesitamos de que darle un poquito de carne asada para que se adapte cómo hablamos aquí, porque no entiende tan literal que a veces nos frustramos por los resultados que nos arroja. Sí, las instrucciones que vas dando, ¿verdad? Es muy importante la secuencia y la forma de... Sí, o sea, por decir, yo puedo decir ahorita que estoy viendo aquí estos aparatos, digo, ¡ay, tremendo camarón! Y van a pensar que estamos en una marisquería. O sea, hay que dar contexto, porque cada quien piensa desde su trinchera, pero la IA nace sin trinchera. Cierto. Hay que establecer primero eso, por eso empezamos con pensamiento crítico, luego comunicación y luego ya ponemos manos a la obra. Y mucha gente se quiere aventar a la alberca sin salvavidas todavía, sin saber nadar. Qué bien, gracias, Chava. Oye, pues estamos llegando al final de nuestra entrevista, pero antes, para quienes nos siguen, para quienes nos ven, que antes de que apaguen su computadora o su teléfono, ¿qué te gustaría que recordaran de esta conversación que ahora tenemos? A mí me gustaría que recordaran que hay que actualizarse, que hay que aprender la inteligencia artificial sí o sí, sin importar si estás ejerciendo o no ejerciendo tu profesión, si estás activo en la parte laboral. La IA ya llegó y la IA ya es parte de nuestra vida. Sí. Por más resistencia, no le teman, no satanicemos esta nueva evolución de la tecnología, porque mucha gente dice, ¿cómo supo y cómo le hace? Aprendan. Mi alumno de mayor edad tiene 75 años y van 3 veces que va al curso. Dice, voy despacio, pero voy avanzando. Cierto. Y es fecha que el señor está utilizando la inteligencia artificial como nunca nadie más he visto para su edad y la ha adaptado a su rutina laboral y personal. Quiero que se queden con, adopten la inteligencia artificial, no pierdan la parte humana de interactuar y sobre todo, vender lo vamos a hacer desde el momento que nacemos hasta el último momento que Dios nos dé vida. Sí, ¿verdad? Bien. Y nos puede ayudar en cualquier situación de nuestra vida, además, ¿no? O sea, si lo tienes ya con los antecedentes, ya capacitada a la inteligencia artificial, ¿cierto? Dice el dicho, en el pedir está el dar. Y hay otro dicho que digo muy frecuentemente, es el indio, no la flecha. Porque podrán contratar el paquete Plus, Super Plus, que ofrece cualquier plataforma de inteligencia artificial, pero si el indio no sabe lanzar la flecha, pues la flecha nunca va a dar el resultado esperado que fue construido, o por la cual fue construido. Entonces, hay que ponernos manos a la obra, investiguen, toda la información está súper accesible. Los invito a que puedan inscribirse a alguno de los cursos. Hay cursos que doy de manera gratuita virtuales, hay otros cursos que doy de manera presencial. Yo encantado porque quiero que la gente mejore su calidad de vida, haciendo las cosas mejor, más rápido y más simples, con la fórmula más. Muy bien. Gracias, Chava. No, muchísimas gracias, Raúl. Gracias por participar en Hablando de Negocios y pues fue una charla muy interesante. Gracias. Gracias, amigos, amigas, por seguir nuestro blog. Espero que esta entrevista la vean hasta el final porque tiene mucha información interesante que les pueda ayudar. Que les vaya bien. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Chao.